Lo dijo en la primera hora. 7:32 de la mañana, muchísimas gracias por seguir conectados a la señal de A Primera Hora. Recuerden compartir la transmisión, dale like y pues de esa manera nos ayudan a seguir creciendo. Vamos a esta hora a conversar con Pablo Araujo, que ya nos acompaña en el estudio el día de hoy. Él es docente investigador de la Universidad Central y pues es claro que este 2024 también la agenda en medio ambiente marcará un punto importante. Es por eso que estaremos hablando con él del proyecto Ecuador en la Antártida, así que le damos la bienvenida. Pablo, muy buenos días, ¿cómo está? Qué gusto, muchísimas gracias Jefferson Belkis, qué gusto poder acompañarles el día de hoy, gracias por el espacio y la invitación. Gracias también. Vamos desde lo más general para luego ir desmenuzando el tema del día de hoy. Cuéntenos de qué se trata el proyecto. Nos interesa mucho en la Universidad Central cuál es el efecto real del cambio climático, es decir, las famosas emisiones de los gases de efecto invernadero en el ecosistema antártico. O sea, realmente poder medir qué es lo que está pasando con todo el ecosistema en función de los gases de efecto invernadero. En ese sentido, ¿cuál es la propuesta? ¿Van a viajar hacia allá? ¿Van a realizar un estudio? ¿Cuál es en sí el condumio de esto? Esta es la segunda vez que el proyecto de investigación tiene la oportunidad de entrar a Antártica. Okay. Ya estuvimos en la 26ª expedición ecuatoriana que se realizó en este mes de febrero del 2023 y por los resultados alcanzados en el proyecto tenemos una siguiente entrada que es en este verano antártico. Estamos por entrar el día de mañana, ya viajamos para Punta Arenas. Somos parte de la 27ª expedición ecuatoriana. ¿Qué dejó esta expedición de la cual formaron parte en febrero del año pasado? Se analizaron básicamente los flujos de gases de efecto invernadero, es decir, si el mar Antártico emite o absorbe gases de efecto invernadero en relación con el deshielo. O sea, estuvimos asignados a la base científica de Turquía en la isla Herradura. Vimos dónde se rompían los glaciares y en las zonas en las cuales se rompían los glaciares tomábamos las muestras de los gases de efecto invernadero. Entonces se ve que mientras más se rompe el glaciar, más gas de efecto invernadero emite el mar Antártico. Entonces, en base de esos estudios, de estos datos que sacamos en la 26ª expedición, se permitió la entrada para la 27ª. Y lo que vamos a hacer ahora es extender el área de muestreo, o sea, hacerla muchísimo más grande para poder tener más datos al respecto. Y en ese sentido, hoy por hoy, ¿cuál es el estado actual de la Antártida? Es decir, ¿está totalmente en peligro? ¿Está en un proceso de que se puede todavía contrarrestar los efectos? ¿Cómo está la situación actual? Algo que debemos entender es que lo que sucede en Antártica no solo se queda en Antártica. Nos enteramos a nivel global y especialmente aquí en el Ecuador. Porque imaginemos, si va cambiando, por ejemplo, la temperatura del agua, por efecto del deshielo y etcétera, la Antártica es la refrigeradora del mundo. Entonces lo que se va a ver afectado son los nutrientes que van transportando las corrientes marinas. La más famosa de estas corrientes para nosotros es la fría de Humboldt. Es la que dice que trajo los pingüinos desde el sur hasta las Islas Galápagos. Si cambia la concentración de nutrientes en la corriente, van a cambiar las migraciones de la pesca, las migraciones de especies grandes y por tanto vamos a tener problemas de recursos en la pesca, por ejemplo. Entonces, estamos creando un modelo de ver cómo se está comportando, qué está pasando con estos gases de efecto invernadero, el ecosistema antártico y poder predecir qué es lo que va a suceder en el futuro. Estamos hablando de una nueva expedición que dura cuánto tiempo, quiénes participan, cuántas personas lo componen. Nosotros los científicos tenemos la oportunidad de entrar a Antártica es por el fabuloso trabajo del INOCAR, del Instituto Nacional y Oceanográfico Antártico de la Armada. Es gracias a ellos los que nos abren los cupos para nosotros presentar los proyectos. Ellos evalúan los resultados y nos abren las puertas para poder hacer ciencia en Antártica. En el caso de mi proyecto, somos en total 5 personas, pero solo tenemos un cupo para poder entrar a Antártica. En total, esta 27ª expedición son cerca de 22 investigadores ecuatorianos en diferentes proyectos, porque esa es una de las cosas fabulosas que tiene INOCAR. O sea que nos abre las puertas y con todos los convenios que tiene INOCAR, con distintas bases científicas, distintas universidades, distintos países, nos permite hacer ciencia en distintas bases. En el caso de mi proyecto especialmente, estoy asignado al buque Simón Bolívar,
de la Armada colombiana, justamente por esto de que queremos extender el área de toma de muestras. Entonces, la expedición antártica ecuatoriana son cerca de 20 científicos ecuatorianos, yo soy uno de ellos, que vamos a entrar a Antártica en este ciclo. ¿45 días aproximadamente? La misión que tengo asignada ahora sí son 45 días, desde el 4 de enero hasta el 15 de febrero. Que será un tiempo prudente pues para hacer un análisis de lo que está sucediendo allá. Hace un mes visitaba la Antártida el presidente de Chile, Gabriel Boric, de igual manera estuvo la ONU presente y por ejemplo la ONU advertía de lo siguiente, que se está despertando un gigante dormido en la Antártida. ¿Está así de grave la situación? Es duro reconocer de que el calentamiento real es real, el calentamiento global es real, ¿sí? Todo lo que son gases de... las emisiones de gases de efecto invernadero son reales. No se puede parar todos los barcos en el mundo, no se puede parar todos los aviones en el mundo. Ya existen ideas de vehículos eléctricos y de movilidad urbana, pero lo que son grandes transportes que realmente queman derivados de petróleo son los principales emisores, llamémoslo así, quitando los países, ¿no? O sea, solo hablando de medios de transporte de gases de efecto invernadero. Entonces, el calentamiento global es algo que está sucediendo. Estamos haciendo los científicos es medir cómo va cambiando el ecosistema, ¿sí? Y poder tener ideas predictivas de qué es lo que va a suceder. Entonces, va a ir cambiando el mundo, va a ir cambiando el mundo. Posiblemente en nuestra generación no veamos un cambio tan drástico. Los hijos de nuestros hijos se van a enfrentar a nuevos retos, ¿sí? De lo que es elevar el nivel del mar, distintas temperaturas, se van a mover estaciones, etcétera, ¿no? ¿Y ahí cuál es el gran desafío mundial en este caso, frente a esta realidad? A ver, esto es en distintas escalas, Belkis. O sea, no es una solución mágica que se da a todos, a todo este cambio. Empecemos por las acciones básicas en nuestra casa, ¿no es cierto? Hablemos de lo que es de uso de electrodomésticos con el menor consumo de energía, si podemos transportarnos en vehículos eléctricos, pensando de que la generación de la energía eléctrica viene de fuentes de energía renovables, limitar un poco los viajes. Se siente mucho en las generaciones decir, qué lindo, me voy de viaje y qué lindo que es viajar. Pensemos de que cada segundo que está prendido el avión, se consume 1 galón de combustible. Para arrancar un avión más o menos son cerca de 5,000 galones que necesita de combustible para arrancar el avión. Entonces limitaría un poco los viajes, invitaría a viajes más locales, ¿sí? Más uso de la bicicleta desde nuestros espacios, ¿no? Como les decía antes, todavía no se tiene una solución muy clara para lo que es transporte masivo de personas en aviones y de barcos especialmente, ¿no? Pablo, en ese sentido, muchas de las críticas que hay hoy por hoy no es, solamente es del medio ambiente, tenemos jefes de Estado que, por ejemplo, minimizan la situación, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, diciendo que el cambio climático es una mentira, es una falacia y demás. ¿Por qué es importante hablar del cambio climático? Porque es algo que está sucediendo, Jefferson. O sea, no es algo que podemos ponernos una venda en los ojos y decir aquí no pasa nada. Como les decía, en nuestra generación capaz que no sintamos mucho el cambio, ¿sí? Y el presidente Trump en su espacio temporal ya terminará, pero ya les digo, vendrán los cambios reales, lo que se prevé del aumento de las mareas, etcétera, el cambio de los recursos naturales, de los nutrientes en el mar, o sea, todo lo que es las cadenas tróficas marinas, es decir, de que el pez grande se va comiendo al pequeño, etcétera, va a ir cambiando. Entonces es real. Esta pregunta que hace Jefferson es importante en la medida en que quizá como ciudadanos no terminamos de sentir con tanta fuerza este impacto. Por eso usted hablaba de estas recomendaciones que hacer desde lo cotidiano, pero es como si al final del día no llegáramos a dimensionar esto que está ocurriendo a nivel global, que de alguna u otra manera nos está afectando, y como no lo dimensionamos, estas recomendaciones las tomamos como sí, pero ¿por qué yo? ¿Por qué no el otro? Y no les damos la real importancia que merece. Fíjese, Belkis, que de este tema hablo yo con mis estudiantes de la universidad. Una de mis materias de la universidad se conoce como el balance de la energía. Y esto del calentamiento global tiene que ver con la energía. Entonces yo les digo a mis chicos, vean, empecemos por lo sencillo, ¿de acuerdo? 1, no botemos en el mismo tacho de basura toda la basura. Tengamos 2 bolsitas de basura, uno para la parte orgánica
y ya está, y todo el resto en otro tacho de basura. Así es que ya empezamos con ese cambio. Fomentar también de alguna manera esta cultura del reciclaje. Claro. Por supuesto que es parte, ¿no? O sea, Parte de también. hablar del reciclaje es todo un ciclo, Ajá. ¿no? Pero si ya nosotros empezamos a tomar conciencia de que somos parte de esa cadena de reciclaje, va a ayudar. Ya pensando a nivel de ciudades, imagínense lo que es no tener un sistema de tratamiento de residuos sólidos en Quito, por ejemplo. ¿Sí? El país, bueno, tiene una buena base de energía renovable, que es la hidroeléctrica, pero ya vemos lo que sucede, que vienen épocas de estiaje, de sequía, fenómeno del Niño, etcétera, y tuvimos cortes de luz por la falta de lo que es planificación. Entonces, son esas pequeñas acciones que nosotros vamos haciendo en el día a día que van a ir sumando en la globalidad, ¿no? Interesante pensar de que habrá científicos ecuatorianos de que ya puedan ir pensando en cómo mover barcos con energía renovable o volver a lo que son, hay iniciativas de velas gigantes, mecánicas, ¿no? Para los barcos, etcétera. Y sobre ese punto en específico, la importancia de la academia, de la ciencia para tener, digamos, una especie de propuestas en función del cambio climático, el proyecto tal cual. ¿Han podido ustedes conversar con alguna autoridad del gobierno nacional para que esté al tanto también de lo que ustedes están realizando? Una de las cosas interesantes en ciencia, Jefferson, es que necesitamos datos. Exacto. O sea, los científicos nos hacemos muchísimas preguntas y para poder responderlas tenemos que sacar datos. El proyecto de monitoreo de gases de efecto invernadero empezó en mi facultad de manos de un gran amigo y colega, Gonzalo Chiriboga. Él se preocupó de los gases de efecto invernadero en toda la cuenca del río Amazonas. Entonces ya monitoreamos todo lo que es, ya monitoreó Gonzalo y el equipo, todo lo que es del Napo, el Pastaza, y estamos extendiendo ya los monitoreos hacia el río Guayas. Y esto ya está publicado en Nature, que es un top para nosotros, o sea, una revista top internacional, y tienes grandes emisiones de gases de efecto invernadero en los ríos de la Amazonía. Entonces, estamos llevando el proyecto al río Guayas, queremos llevarlo a Galápagos y sus alrededores, estamos en Antártica también. Entonces, con toda esta recolección de datos, vamos a poder tener fundamentos más sólidos para sentarnos a hablar frente a los tomadores de decisiones y decirles, ¿saben qué, señores? Esto está pasando. Pero ha habido una apertura de parte de ellos porque deben estar al tanto de lo que se está realizando desde la academia en este punto. Entonces, ¿algún acercamiento, algo han tenido? Yo pienso que esto está empezando, Jefferson. Los proyectos de efecto invernadero para Antártica empezaron en 2022, que es cuando se ganó la primera propuesta. En la universidad hemos tenido toda la apertura, en INOCAR toda la apertura, y hemos tenido varias reuniones con las autoridades del INOCAR, porque ellos serían el nexo con las autoridades principales. El aporte de la academia, sin duda, en este caso será o es el levantamiento de los datos, de la información lo más real posible, tal y como lo describe, pero ya en términos prácticos y en cuanto a toma de decisiones a las que usted hacía referencia justamente, ¿qué es lo que debe ocurrir en cuanto a política pública, en cuanto a legislación misma, si es que este puede ser un aporte adicional en el Ecuador? ¿Qué es lo que debe ocurrir a partir de toda esa data y de esa información? La misma tiene que llegar a los tomadores de decisiones en lo que respecta a lo que son recursos naturales, recursos renovables, al ministerio propiamente dicho, ¿no? Para poder realmente ir modificando la legislación que sea necesaria modificarla para poder acogernos a lo que los datos nos dicen, a lo que el modelo va a revelar. Ahora, tomando en cuenta el lugar al que ustedes van a ir, la Antártida tal cual, ¿por qué es importante este lugar? Porque digamos desde lo que nosotros vemos, más allá de los videos y las imágenes, claro, son la rotura de los glaciares, de los hielos, y mucha gente dice, y le digo porque digamos en conversación con amigos y demás, es como, solo se cayó un pedazo de hielo. Y desde mi punto de vista es como, no, o sea, yo sí me preocupo un montón por este tema, yo sí soy bastante temático con esto. Entonces, ¿por qué es importante la Antártida y qué repercusión también hay allá adentro? Que es importante también saber que no es solamente un pedazo de hielo que se cayó, sino qué conlleva eso. Cuando hablamos de un pedazo de hielo, Jefferson, estamos hablando de prácticamente montañas de 30 o 40 metros de alto que caen al agua. O sea, las ve flotando los icebergs, sabemos de que solo la cuarta parte se ve, las 3/4 partes están abajo, y de lo que se ve cuando cae el hielo son 30 metros de altura sobre el agua. Cuando se rompe un glaciar es como si se escuchara un trueno. Escuchamos un trueno, nosotros regresamos a ver en el cielo, a buscar la luz, pero es cuando se está rompiendo el hielo. Antártica es la refrigeradora del mundo. Entonces,
necesitamos una parte caliente que está aquí en el Ecuador, ¿de acuerdo? Lo más caliente está aquí en el Ecuador y necesitamos la parte fría, son los polos. Antártica es mucho más frío que el polo norte. Entonces, eso es lo que causa las corrientes, porque ese cambio de temperatura tienes todo lo que son corrientes marinas, ¿sí? Por ejemplo, la fría de Humboldt, que sube hasta Galápagos. Si es que no tienes ese enfriamiento que tienes en Antártica, bien puedes tener distintos cambios y comportamientos de las corrientes marinas, lo cual afectaría a labores de pesca, lo cual afectaría a transporte, ¿sí? Y eso pensando en el agua, pensemos en la atmósfera también. Al ser la refrigeradora del mundo, también tienes todos esos movimientos de masas de aire que causa todo lo que son pues el viento, las mareas y etcétera, ¿no? Es decir, al ser la refrigeradora del mundo, claro, contiene todos estos, digamos, estos, no sé si el término no es exacto, me corrige nomás, los minerales, no sé, los recursos que existen para que el mundo per se pues tenga los distintos alimentos y demás. Imaginémonos lo que es que en nuestra casa se nos estropee la refrigeradora. Exacto. O que no enfríe lo que tiene que enfriar la refrigeradora. Se empiezan dañan los alimentos. Claro, se empiezan a estropar las cosas. Claro, imaginemos, si no funciona un día sin refrigeradora, ya tenemos un problema. Se nos dañó la leche, ya no está bueno el yogur, las frutas no las logramos conservar como queremos, etcétera. Claro. Le quiero trasladar una inquietud que nos comparte acá un oyente, Santiago Núñez, dice, buenos días, de manera sencilla, ¿cómo es la metodología que usarán para medir los gases de efecto invernadero en Antártida y qué tan diferente es el método con lo que usaron en la Amazonía? Gracias, Santiago, por la pregunta. Básicamente lo que nosotros hacemos es con una botella, la famosa botella de Ninsky, descendemos a una profundidad, o sea, se envía la botella a una profundidad de entre 10 a 20 metros. Estamos ajustando ahora la profundidad a la cual vamos a enviar esta botella por la zona de navegación en la que vamos a estar. Pero bueno, es enviar una botella hasta una profundidad establecida, la botella en esa profundidad se cierra, toma el agua de esa profundidad, sale a superficie y es ahí donde nosotros preparamos 2 frasquitos que ya están dopados con un químico, con cloruro de mercurio. Le ponemos este químico para matar toda actividad biológica que esté dentro de la muestra, porque la actividad biológica es la que causaría más o menos gas dentro de la muestra. Claro. Y esas botellitas están ya listas para lo que es cromatografía de gases. Nuestro aliado estratégico en este juego es Bélgica, la Universidad de Liege en Bélgica, que enviamos las botellitas allá y pues después nos dan los resultados, ¿no? Es exactamente lo mismo que hacemos en Amazonía, solo que lo que cambia es la forma en cómo se toma la muestra, porque estamos hablando a nivel de río, ¿sí? Y a nivel de mar. Pero de ahí es exactamente el mismo análisis y la misma forma de hacerlo. ¿Cuánto tiempo tomará contar con esos resultados? En la expedición anterior tuvimos un delay de cerca de 6 meses, porque en Bélgica se dañó un cromatógrafo, también suceden las cosas en el primer mundo. Tenían 2, entonces solo estuvo 1 y nos pusimos a la cola. Recibimos los resultados en diciembre del año pasado. O sea, fueron casi 6 meses, exacto. No es tan rápido, pero los datos se van obteniendo. Ahora, de manera muy general, se aproxima también la siguiente, digamos, cumbre en cuanto a cambio climático. Esto, el resto del mundo, ¿cómo le está asumiendo? Es decir, usted mencionaba que Ecuador va a ser una parte de los investigadores que van a ir, hay otros de otros países también allá. El mundo tal cual, ¿cómo está asumiendo este cambio y sobre todo la investigación en la Antártida que bien usted mencionaba? Y creo que eso a la gente se le hace mucho más fácil entender al ser la refrigeradora del mundo, el resto de países, ¿cómo lo están asumiendo? Hay una cosa súper interesante que vale la pena decirlo. Anualmente se realizan las reuniones generales del Tratado Antártico. Ah, ¿existe eso? Sí, claro. Nosotros como Ecuador somos país que tenemos voz y voto en las reuniones generales del Tratado Antártico. Fíjate que la presencia de Ecuador en Antártica son ya casi 33 años de la apertura de nuestra base, la Pedro Vicente Maldonado, en la isla Greenwich. Esto, como les decía, es todo gracias al INOCAR. O sea, realmente se ve cómo el INOCAR le ha dado todo este camino a la ciencia para poder estar en Antártica. Entonces, anualmente nosotros como investigadores lo que hacemos es escribir papeles técnicos, reportes técnicos de cómo van nuestros avances en nuestras investigaciones. Esto se presenta en las reuniones generales consultivas del Tratado Antártico a través de un organismo que es el SCAR, que es el Scientific Research Antarctic. Y
estos son los encargados de llevar este grupo. O sea, el Ecuador lleva esto al Tratado Antártico, se presentan los documentos ahí y es el grupo consultivo del Tratado Antártico quien pone en conocimiento del mundo, de lo que es ONU, lo que va sucediendo en Antártica. Pero al tener un voto, como usted decía, en el Tratado Antártico, es decir, ¿qué conlleva eso? O sea, ¿qué se trata allá adentro y qué resoluciones, pues, dentro del voto ecuatoriano que usted lo menciona, son determinantes para qué tipo de decisiones? Básicamente el Tratado Antártico entiendo que lo tenemos firmado y habrá que hacer una renovación hasta el 2030. No estoy muy seguro de esta fecha, ¿no? Entonces, todas las decisiones que se toman dentro y que el Ecuador es un país con voz y voto, es para seguir manteniendo y regulando lo que va sucediendo en Antártica. La Antártica está para hacer ciencia, ¿sí? En los últimos 2 o 3 años me parece que se ha dado apertura para hacer algo de turismo a través del IATA. Entonces, todo eso es lo que se va decidiendo dentro de las reuniones del Tratado Antártico, ¿no? De que se vaya manteniendo el tratado, de que sea una zona de paz, no debe ser una zona de labores de pesquería industriales, sino que está destinado para hacer ciencia. Ningún país puede ejercer reclamaciones territoriales sobre Antártica, porque eso es de todos. Lo último de mi parte, y permítame insistir en algo que ya un poco lo consultamos hace unos instantes. Una vez que concluya la expedición, con todo el tiempo que tome, la obtención de resultados, tal y como usted lo explicaba, en concreto, ¿cómo van a viabilizar el traspaso de esta información quizá con las autoridades gubernamentales? ¿Hay una planificación en ese sentido? ¿Se prevén reuniones, por ejemplo, con los miembros del gabinete de gobierno? ¿Cómo se canaliza este traspaso de información para conocimiento de nuestras autoridades? Lo que nosotros esperamos es tener un modelo matemático, Belkis, de predicción de qué es lo que sucede en el ecosistema antártico con la emisión de flujo de gases de efecto invernadero. Este modelo pensamos extenderlo hacia lo que son los ecosistemas amazónicos y de Galápagos, y en función de eso, pues sentarnos. Yo pienso que nuestros aliados, ahí pensaría yo, sería CENESID a través de todas las convocatorias de proyecto que tiene, y luego lo que es la parte de lo que es el Ministerio de Recursos Naturales No Renovables, ¿no? Para poder llegar a gobierno central. Ese pensaría que es el camino. Para poder canalizar. Para poder canalizar, ¿saben qué? Esto hemos investigado, esto es lo que hay, esto funciona así. ¿Con recomendaciones inclusive? Por supuesto, con recomendaciones, miren, esto está sucediendo en Antártica, esto está sucediendo en Amazonas, podemos hacer esto. Y ahí cada una de las recomendaciones. Correcto. Bien. Correcto. Son las declaraciones de Pablo Araujo, docente e investigador de la Universidad Central, a propósito de Ecuador en la Antártida y pues todo el proyecto que ustedes han podido escuchar. Pablo, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias Jefferson, gracias Belkis por el espacio y un saludo muy grande para todos y para todos que nos acompañan aquí en Armónica FM en la primera plana, a primera hora. Y éxitos en la expedición. Gracias. Desde Belkis. ya. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.